Hay un importante papel en los seguros de la logística y transporte de carga. Y el día de hoy nos acompaña Luis Ángel Mera. Él es el Managing Director de México y LATAM de Vértice Worldwide. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. La historia de Luis Ángel Mera en logística empezó en casa. Él creció observando a su tío y a su papá hablar de barcos y de camiones. Así que a sus escasos 18 años, su motivación era demostrar que merecía un lugar en esa conversación. A los 23, fue seleccionado como el primer colombiano en ingresar en el MICE, el Programa Global de Formación Ejecutiva de Maersk, la naviera más grande del mundo en esa época. Le entrenaron en Europa, trabajó en 3 continentes y ocupó cargos de alta dirección desde muy joven, pero no fue ahí donde encontró su propósito. Él saltó al mundo real. Singapur, Dinamarca, Panamá, navieras gigantes, fusiones, despidos y presión y quiebre. Sí, se quebró por dentro y también despertó. Desde entonces decidió construir un camino propio, uno que le permitiera liderar, sí, pero desde una visión distinta, más humana, más estratégica, más consciente. Pasó de ejecutivo a emprendedor, fundó Vértice Worldwide, una insurtech que transformó el seguro logístico en un modelo de ingresos recurrentes para freight forwarders en México y hoy se expande por toda Latinoamérica. Luego lanzó Forward Booster, donde trabaja mano a mano con CEOs que quieren dejar de competir por precio y empezar a liderar con visión y rentabilidad. Hoy acompaña a quienes cargan el peso de la dirección, fundadores, dueños, directores y tomadores de decisión que lo dan todo, pero que aún así no siempre ven resultados sostenibles o sueñan con mucho más. Porque después de trabajar con cientos de líderes logísticos en distintos países, entendió que la verdadera transformación comienza en una conversación honesta. Por eso creó una comunidad donde los CEOs puedan salir del aislamiento, repensar su modelo de negocio y volver a liderar con enfoque. Tras más de 25 años en esta industria, sigue convencido de que la logística no se trata solo de mover carga, se trata de decisiones, cultura y posibilidades. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Luis Ángel, estés aquí compartiendo con nosotros tu experiencia. Hola, Gracias. Rafael, encantado, muchísimas gracias. La verdad, tenemos 3 años haciendo este programa y nunca hemos hablado de lo que vamos a hablar hoy. Tema, la verdad, la gente, luego hablamos del seguro de la casa, del hogar, tal, pero todo lo que es el tema logístico, se mueven muchas cosas por todo el mundo y el papel del seguro importantísimo. Y además me gusta mucho que tú hayas nacido más desde ese lado y terminaste en el tema del seguro. Cuéntanos un poquito justamente todo lo que ahorita, el motivo de cómo empezaste a relacionarte en este mundo y cómo terminaste en seguro. Sí, yo realmente no nací en la industria del seguro, trabajo en esto hace poco. Realmente vengo de la industria de la logística y mis padres, mi papá, mi familia ha trabajado en esto. Yo terminé metido en la logística desde muy temprano y conociendo ese mundo, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, pero todo lo que tenemos puesto, las cosas que hay en las casas, la comida, todo se mueve. Y muchas cosas se mueven de país a país, de un lado a otro. Entonces y eso hay riesgos implicados a eso, la carga se daña, la carga se la roban, la carga se pierde y entonces hay también maneras de transferir ese riesgo de manera correcta a quien lo debe tomar, que es un asegurador. Que es principalmente barco, ¿no? No, es todo. Aviones, barcos, camiones, incluso última milla, distribución en camionitos chiquitos, es todo lo que se mueve detrás de, realmente hay unos personajes muy potentes en esta industria que se llaman los freight forwarders, le dicen en inglés, en español los llaman agente de carga, transitaria en España, son como, yo diría que son como los directores de orquesta. Ellos no tienen barcos, no tienen camiones, no tienen aviones, pero son quienes orquestan esa sinfonía logística. O sea, hacen que toda la carga normalmente pasa de un modo de transporte a otro. O sea, lo que llega en barco después se monta en un camión, luego llega a un almacén y luego el almacén se distribuye en pequeños camioncitos.
Entonces, ese orquestamiento de esa sinfonía de transporte, digamos, lo hace un personaje muy, muy importante que la opinión pública no conoce, que se llama el freight forwarder. ¿Sí? En inglés le dicen así, en español, aquí en México le llamamos agente de carga. Okay. Y ese, sí, es un rol bien, bien importante y crítico, que es coordinar todo. Y no necesariamente operan o manejan buques o manejan camiones, pero hacen que todo eso sea como imperceptible para el cliente. Claro, y tiene que estar muy pendiente de las salidas, las llegadas, los riesgos, las coberturas y todo eso también lo integra, ¿no? Sí, entonces esa es un poco la razón de ser. Yo era logístico y toda mi vida fui logístico. Estuve 10 años en naviera, después estuve 13 años en este rol de freight forwarder y una de las cosas que aprendí a hacer muy bien es a entender el tema de riesgos, pero primero como cliente del mercado asegurador. Entonces, yo era cliente, entendía esto, empecé a notar en mi país natal, en Colombia, tenía un proveedor muy bueno, muy competente, que me ayudaba a transferir los riesgos del transporte de una manera muy eficaz y a mitigarlos también. Y en mis roles, porque yo llegué a ser alto directivo de estas compañías logísticas, tenía responsabilidad sobre varios países: Ecuador, México, Perú, Chile. Y una de las cosas que empecé a comparar es qué hacía este proveedor que tenía distinto a otros, y en algunos países no lograba encontrar una solución similar. Eso fue lo que terminó despertando cierto interés, y me acerqué a mi proveedor de toda la vida, José Antonio Ricarte, el fundador de la compañía de Vértice, y le dije: José, yo no encuentro esto en México. Yo soy colombiano, tengo una relación muy profunda con México porque mi padre se vino a vivir acá hace mucho tiempo, yo viví de chamaco, también viví en México, y entonces veía que no encontraba exactamente lo que había. En Colombia había habido como una hiperdesarrollo de esta solución por el tema que tuvimos de riesgo fuerte en los años 90 y en los años 2000, que es conocido pues por todos. Eso hizo que esto se desarrollara muchísimo antes que en otros países, y había una solución con mucha resiliencia, con mucho aprendizaje de años duros, y que yo le propuse al fundador de la compañía, José Antonio, a traer a México. Entonces, en el 2019 nos lanzamos a traer esta solución. Es una solución de tecnología que le permite a este orquestador de la logística, el freight forwarder, tener mejor visibilidad, poder mitigar mejor los riesgos y hacer cosas de ese estilo. Perfecto. Bueno, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa para que en el segundo bloque entremos ya de lleno a cómo está funcionando esta tecnología, cuál es la aplicación, cuál es el concepto y cómo lo hacen de manera general. Pero después del corte, por favor. Bueno, en este segundo bloque, Luis Ángel, bueno, ya que nos contaste un poco toda la trayectoria y cómo fue que llegaste al mundo de los seguros, bueno, es muy interesante que naces desde el cliente proponiendo una solución que tú como cliente la hubieras deseado toda la vida y te terminaste metiendo ahí. Pero cuéntanos el concepto, ¿en qué consiste este desarrollo? Sí, mira, el tema aquí, como te digo, el freight forwarder es como el orquestador de la logística, y él es responsable por movilizar la carga, pero también en teoría tiene mucho poder para mitigar los riesgos de pérdida en la mercancía. Él es el que selecciona al transportador, el que ofrece soluciones de visibilidad, el que, no sé, mitiga la mojadura de una carga porque la protege correctamente. Entonces, nosotros aprovechamos el poder que tiene él, el agente de carga, en la ejecución del transporte para mitigar los riesgos. Entonces, la plataforma que tenemos lo que hace primero es darle buenos consejos al freight forwarder. Darle buenos consejos, esto implica que dependiendo de la data que hay en cada uno de los embarques, el freight forwarder va a recibir buenos consejos que él puede poner en ejecución y hacer que la carga se dañe menos. Te lo voy a explicar en un ejemplo práctico. Por ejemplo, la carga en China, que es un gran productor de mercancía, en la época de junio a septiembre es la temporada de monzón y llueve mucho.
Entonces, en esa época llueve mucho en China y en el sudeste asiático y los daños por mojadura de mercancía se disparan en esa época del año. Entonces, simplemente al decirle yo al cliente, un cliente que está sacando de China en esa época, darle un avance y decirle, resaltarle ese riesgo raíz, esa causa raíz del riesgo, que en esta época llueve mucho, que es bueno realizar una prueba de luz en el contenedor marítimo para asegurarse que no tiene agujeros y revisar bien el sellado de las puertas. Ese simple consejo que yo le digo que es como el consejo, el buen consejo de la mamá. Los que nacimos hace un rato, la mamá nos decía, mira, mijo, cuando salgas, mira para ambos lados de la carretera. Resulta que ese consejo de tu mamá salvó miles de niños su vida por simplemente mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar la vía. Entonces, lo mismo hacemos nosotros. Primero es ponerle un buen consejo a este freight forwarder que tiene manos en la carga, que puede hacer algo con esa información. Y él entonces, resulta que empezamos a lanzar estos consejos, estos avances, y al año vimos una reducción importante y a los 2 años vimos una reducción de más o menos el 50% en pérdidas por mojadura de la mercancía. Entonces, hay una correlación directa cuando tú pones buena información en una persona que de verdad puede hacer algo con eso. Y este es como el principio fundamental de nuestra plataforma, es poner información en la persona que tiene poder para hacer algo con esa información. La plataforma también tiene otra segunda funcionalidad que es el hecho de tomar medidas preventivas. Lamentablemente en nuestros países tenemos un riesgo alto, ¿no? México en particular es uno de los países hoy en día más riesgosos para mover mercancía en el mundo. Desbancó a Brasil hace poco en el ranking de robos de mercancía. Entonces, es un flagelo que lamentablemente sigue escalando y entonces tenemos que aprender y ponernos, digamos, más preventivos, tener seguridad, utilizar mucha tecnología para ello. Entonces, pero también con la seguridad es muy riesgoso de desperdiciar recursos. O sea, tener policías, guaruras detrás de la mercancía que de pronto valen mucho en proporción al riesgo. Entonces, la plataforma lo que ayuda mucho también es a eso, a medir qué es lo que realmente se necesita y no desperdiciar recursos de seguridad. Poner justo lo que se necesita en el embarque necesario. Esa es la segunda funcionalidad. La tercera funcionalidad que tiene la plataforma es que le permite al freight forwarder poderle incluir una póliza de seguro a su cliente. Y dice, ok, yo te voy a mitigar los riesgos, voy a cuidar tu mercancía, voy a optimizar tu inversión en seguridad para que no desperdiciemos recursos. Además, la puede contratar ahí también la seguridad. Y el tercer elemento es, tranquilo, querido cliente, si algo pasa y mis métodos de mitigación fallan, yo tengo una póliza donde aseguré la carga a nombre tuyo y si llega a pasar algo, pues tengo un producto de seguro muy potente. Toda esta combinación de elementos permite prestarle al cliente una póliza que paga, ¿sí? Que tiene muy buenas coberturas porque se fundamenta mucho en reducir las pérdidas y no necesariamente en negar siniestros. No se balancea la siniestralidad con clausulados, con exclusiones, sino con prevención, educación, formación. Entonces realmente nosotros pues nos la pasamos educando a estos freight forwarders, haciendo cursos, tenemos mucha digitalización, muchos cursos, capacitaciones, certificaciones, para que ellos eleven su nivel de competencia y nos ayuden en todo este acto preventivo y así podamos tener un producto sostenible al cliente, pero también un producto sostenible para las aseguradoras. Pues al final es una consultoría en administración de riesgos integral muy digitalizada lo que están haciendo, o sea, desde la parte de la data, los consejos, la prevención, los seguros, o sea, muy integral. Vamos a hacer una última pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar un poco justamente del desarrollo, de cómo ves las oportunidades hacia adelante, ¿sí? Después del corte. Bueno, en este último bloque, Luis Ángel, antes de meternos a ver la parte del futuro, nada más hay una duda muy básica. La responsabilidad de comprar una póliza del seguro puede ser, no sé, yo no sé mucho del tema, pero puede ser del cliente, puede ser del transportista, puede ser, porque además transportistas hay varios. ¿De dónde nace esa necesidad de la compra de los seguros? Digo, ahorita ya lo entendí.
tu visión, pero no sé si antes estaba acomodada en otra parte de la cadena de valor. Sí, en México en particular, en tema de transporte hay una, digamos, baja penetración del producto de seguros. Hay mucha gente que está moviendo su carga enteramente a riesgo. Ah, sí. Sí. Wow. Se estima más o menos que sea como alrededor del 80% de la carga a la que se está moviendo sin seguro. Los transportadores en México sí tienen unas pólizas de seguro, pero son pólizas de su responsabilidad contractual, o sea, de lo que ellos están obligados a pagar, y la ley mexicana es bastante, digamos, suave con el transportador terrestre en México. En otros países es distinto, en Colombia es casi que el 100% de liability, en Brasil también, pero en México el transportador no es muy responsable de pagar las pérdidas. Entonces, ahí es donde es muy importante para el dueño de la mercancía asegurarse que está asegurado, porque el transportador no está obligado a pagarle más que unos días de salario mínimo de la Ciudad de México. Eso siempre termina siendo $300, $400 cuando la carga vale $100,000. Okay. Entonces yo diría que la responsabilidad recae mucho en el cliente asegurado, dueño de la mercancía. ¿El dueño es el que manda o el que recibe? Depende de los términos de negociación en que compra. Entonces hay varios términos, hay una cosa que se llama Incoterms, que es cómo las personas negocian. Entonces tú puedes comprar export, que quiere decir te lo compro puesto en la fábrica, en la puerta de tu fábrica, puedes comprar FOB, que es en el puerto, puedes comprar CIF, que es en el puerto de destino, o puedes comprar DDP, que es me lo pones aquí en mi puerta, en mi almacén. Entonces, y depende del modelo, el riesgo. El riesgo, el interés asegurable, que como lo hablan las aseguradoras, varía. Entonces puede ser del exportador, puede ser del importador. También hay tránsitos domésticos, también hay tránsitos cross-border. El mayor socio comercial de México es Estados Unidos, y entonces hay mucho que se mueve por terrestre, transfronterizo, y ahí se usan otros términos de negociación, se llaman FCA y tal. Entonces varía, depende de esto. Eso está regulado a nivel mundial por la IMO, pues, la Organización Mundial de Comercio, y se llama una cosa que se llaman los Incoterms, que es la manera en que tú y yo vamos a negociar. Entonces acordamos, yo te pongo la carga hasta aquí, de ahí para allá es tuya. Y el riesgo también pasa de aquí para allá, de tu lado. Entonces, por eso es muy importante entender eso, y pues con una plataforma, el Freight Forwarder entiende eso muy claro, y él es el socio ideal para, digamos, para ejecutar esto. Que tiene toda la visión completa, ¿no? Sí, y además tiene acceso al cliente final, ¿no? Una de las razones importantes es porque hay muchísimos importadores, exportadores y gente moviendo mercancía, y la capacidad, digamos, del segmento tradicional de distribución de seguros para llegar a ese cliente final, sobre todo la pyme, la pequeña y mediana empresa, es minúscula, porque son miles. Entonces nosotros lo que hemos es utilizado al Freight Forwarder como socio estratégico para lograr alcanzar esa población de clientes que están moviendo pues mucha carga y en pequeños embarques, y gestamos, digamos, todo este tema de gestión de riesgo completo en micro, ¿no? Por evento, por embarque. ¿Sí? Entonces, tú te consideras una InsurTech porque eres un desarrollador de tecnología para facilitarle la vida al Freight Forwarder, pero enchufando a las aseguradoras. Correcto. Así lo entiendo, ¿no? Sí, eso es una plataforma donde está conectado el generador de carga, dueño de la mercancía que quiere mover mercancía, la aseguradora, pero no solamente ellos dos, también las empresas de seguridad, porque tú puedes contratar servicios de seguridad de la plataforma, custodias satelitales o digitales o electrónicas, custodias físicas. También tenemos empresas de inspecciones. Entonces es como un nodo donde todas estas partes que le pueden prestar un servicio a la mercancía, al transporte de mercancía, se conectan para poder servir mejor al cliente. De acuerdo. Normalmente, ¿trabajan con muchas aseguradoras o por país deciden con algunas? Usualmente tenemos varios canales. La plataforma funciona como un modelo de servicio de seguro directo que la aseguradora le presta a este medio. Nosotros usualmente lo que hacemos es promover la plataforma con las empresas de logística, y ellas entran, yo pienso a la plataforma como si fuera un centro comercial, ¿no? Entonces entraste al Santa Fe, al centro comercial Santa Fe, y dentro del Santa Fe pues hay un local que es una aseguradora, hay otro local que es otra, y hay otra que es otra. Y la
la selección de la relación es directa con el asegurador, o sea, se cotiza directamente, se factura directamente, no hay refacturación y entonces esa fortaleza, la plataforma es como, y ahí también puedes contratar otras cosas necesarias como seguridad, inspecciones, etcétera, etcétera. Rastreo. Sí, rastreos, ese tipo de cosas. Okay. No, es que yo creo que tu modelo para una aseguradora vale mucho más porque no estás siendo un vendedor de pólizas, eres un consultor que minimiza riesgos, controla siniestralidades, tienes estadística, tienes data, consejo. Entonces yo creo que todo eso hace que tu siniestralidad pueda ser mejor que la de cualquier otro distribuidor general, ¿no? Correcto. Y pues sí, hemos venido creciendo, el modelo funcionó muy bien en México. Eso también nos está abriendo puertas, ya estamos operando. ¿Cuánto llevan acá en México? Llevamos en México desde el 2019. Okay. Arrancamos 2019, nos tocó la pandemia. Tal vez. Y después ya digamos que probamos que el modelo funcionó después de probarlo en Colombia y en México. Entonces ya estamos operando también en Brasil, en Ecuador, en Centroamérica. Estamos abriendo también Chile y Perú este año. Y pues creciendo con mucho entusiasmo, ayudando a este gremio a que entienda mejor el tema de los seguros, que sepa cómo ofrecérselo a sus clientes y de qué manera empaquetarlo con los servicios que ellos naturalmente prestan. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, mira, si el seguro fuera la tortilla, tú no puedes montar una tortillería, porque tú no eres aseguradora ni corredor de seguros, pero tú sí puedes montar una taquería, ¿sí? Entonces, ponle tu sazón, tu salsa, tus componentes y el seguro puede ser la base para ese servicio agregado de gestión de riesgo, de mitigación de pérdidas que tú le estás prestando a tu cliente y que incluye el seguro como fundamento muy, muy claro, muy importante. De acuerdo. Luis Ángel, se nos acabó el tiempo. Tema apasionante, yo creo que da para 20 programas y además aprendo mucho yo en este tipo de charlas. Entonces, te felicito mucho por todo lo que están haciendo. Yo creo que es una herramienta muy valiosa para el sector en general y que yo creo que van a tener todavía mucho por seguir construyendo hacia adelante. Muchas gracias, Rafael. Pues gracias por venir, tu casa, y cuando quieras, pues por aquí estaremos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.